Hermanos, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy buenos días para todos, los que quizás no había saludado. Me alegra mucho poder estar compartiendo este tiempo aún desde la distancia, especialmente sabiendo el amor que tienen por nosotros y saben también el amor que tenemos por todos ustedes allí en Colombia y en Pereira y los hermanos que están conectados y los que vayan a escuchar este mensaje. ¿Verdad que gracias por invitarme? Espero ser claro al predicar la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que debe hablar, no es lo que yo piense, lo que yo diga, sino lo que la Biblia dice, lo que la bendita e inerrante palabra de Dios dice, y eso es lo que yo quiero transmitir en esta tarde por aquí, mañana por allí. Así que hermanos, una vez más gracias por invitarme y esperemos que sea el Señor guiando este tiempo, esta predicación, y que así como el Señor ha tratado con mi corazón a través de la preparación del mensaje, también trate con cada uno de vuestros corazones allí mismo. Así que hermanos, los invito a que me acompañen en la primera carta de Juan, capítulo 1, y el mensaje que hoy voy a compartir es del versículo 5 al versículo 10. Primera carta de Juan, está al final de la Biblia, capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al versículo 10. Es bueno que cada uno con sus Biblias, por favor, me acompañen desde sus casas con la lectura. Sabemos, hermanos, que es muy importante, es vital para el creyente siempre escudriñar las Escrituras. No quedarse con lo que el hermano que esté predicando, o un evangelista, o cualquiera que esté compartiendo diga. Debemos ir a las Escrituras. Debemos ser como los bereanos, tener la Escritura abierta y verificar si aquello que se nos está enseñando está de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Así que los invito a que abramos nuestras Biblias y vamos a Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Y dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Vamos a orar, que sea el Señor quien me dirija al compartir este mensaje y que el Señor sea abriendo vuestros corazones para recibir también con gozo la palabra del Señor. Amado Padre, te alabamos, Señor, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos regalas, Señor, de comunión, de poder estar compartiendo con mis hermanos a pesar de la distancia. Y especialmente, Señor, gracias por esa obra que tú has empezado en cada uno de nosotros. Esa obra, Señor, que eres tú quien la empiezas y eres tú quien la vas a terminar. Gracias, Señor, por salvarnos, por darnos vida cuando lo único que merecíamos era la muerte. Hemos de reconocer, Señor, que si no fuera por tu gracia y misericordia, ninguno de nosotros estaríamos aquí, ni estaríamos buscando, Señor, el conocerte cada vez más. Señor, yo te ruego que así como has estado guiando a lo largo de este tiempo para preparar el mensaje, también me guíes, Señor, a la hora de exponerlo, Señor. Guárdame, te lo imploro, del error. Guárdame de ir a decir algo que no sea conforme a lo que tú has dejado escrito. Señor, guíame y guárdame también, Señor, de las distracciones. Señor, que tu palabra sea la que salga por mi boca para edificación de tu pueblo. Que tu bendito y santo Espíritu, Señor, sea tomando estas palabras, Señor, y arraigándolas en cada uno de mis hermanos. Y que todo sea para que realmente te demos la gloria y la honra a ti.
para que aprendamos, Señor, a amarte como esos adoradores en espíritu y en verdad que tú buscas que te adore. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y este tiempo lo entregamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y la honra. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos empezado leyendo la palabra del Señor, como no debe ser de otra manera, porque lo que exponemos es lo que la Sagrada Escritura nos dice. Este mensaje lo he titulado, para el que le guste apuntar, Dios se toma en serio su santidad frente al pecado. Dios se toma en serio su santidad frente al pecado. Y este mensaje lo he dividido en 3 puntos. Esos 3 puntos, el primero sería diferencia entre luz y oscuridad. Y vamos a ver la diferencia entre la luz y la oscuridad, tanto espiritual como la luz natural o la oscuridad natural. El segundo punto que vamos a ver es qué revela el testimonio. ¿Qué revela el testimonio de un creyente? Podríamos decir. Ese testimonio revela lo que realmente somos. Y el tercer punto es cuáles son los resultados de una verdadera conversión. Esos resultados de una verdadera conversión nos llevan a confesión, arrepentimiento y comunión. Todo esto basado en los 5 versículos que he leído. Es el texto que voy a exponer en el contexto en que lo voy a exponer. Así que vamos al primer punto. Diferencia entre luz y oscuridad. Esto lo vamos a ver en el versículo 5. El versículo 5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Lo primero que vemos en este primer versículo es el apóstol Juan hablándonos con mucha claridad, diciéndonos cuál es el mensaje que él y los demás apóstoles han recibido y están anunciando. Y ese mensaje ellos no lo han recibido por una carta o por una revelación, no, ellos lo han recibido propiamente de mano del Señor Jesucristo. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Si nos vamos a primera de Juan 1:1, nos lo dice claramente. Lo que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahí está, nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Juan y los demás apóstoles recibieron del mismo Jesucristo este mensaje. Y no solamente fue visible, fue audible, y es más, lo palparon ellos mismos. Recordemos que ellos estuvieron en el ministerio con nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte de este versículo, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje, la misma palabra nos lo responde. En el versículo 5b nos dice, Dios es luz. Esa es la respuesta. Dios es luz. En él no hay tinieblas. Hermanos, donde resplandece la luz, ¿qué hacen las tinieblas? Desaparecen. Desaparecen. Cristo es la luz del mundo y en él no hay sombra alguna. Si lo vemos, lo podemos ver en Juan 8:12, cuando el mismo Juan nos está diciendo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Aquí está hablando el propio Señor Jesucristo. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿quién es la luz? La luz es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos ha dado luz a cada uno de nosotros por su gracia y misericordia. Y me gustó mucho un comentario que encontré del teólogo Simón Kistemaker en referente a Dios es luz. Dice, Dios no es una luz entre varias luces. Tampoco es un portador de luz. Dios no tiene la luz como una de sus características, sino que Él es luz. Él es luz. En Jesús vemos la luz eterna de Dios, desde el momento de su nacimiento
hasta el momento de su resurrección. En él no hay tinieblas algunas. Dios y las tinieblas, y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, Dios y las tinieblas están totalmente opuestos. Cualquiera que tiene comunión con Dios no puede estar en tinieblas. El que está en luz está en la gloria de Dios, en la verdad, en la santidad y en la pureza de Dios. Es un comentario de Simón Kistemacher y nos habla muy claramente. Dios no es una luz cualquiera, Él es luz. Él es quien ilumina nuestro caminar. Y quiero que hagamos una comparación en cuanto a lo que es la luz espiritual y la luz natural, para que quizás nos quede un poco más claro. Y así mismo lo vamos a ver en lo que es la oscuridad o las tinieblas, tanto espirituales como naturales. Entonces hemos dicho que la luz de Dios es Jesucristo. Y esa luz, ¿qué es lo que hace? Esa luz da vida, da vida. Recordemos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa luz alumbra nuestro andar diario. Eso lo encontramos también en el Salmo 119, cuando nos habla de que su palabra es lumbrera. Él alumbra nuestro camino. Él da sabiduría para no vivir pecando. Nos protege de nuestra propia vieja naturaleza. Lo hemos leído ya en Juan 8:12. Esa luz nos guía a la santidad. Nos reprende cuando nos estamos queriendo desviar. Nos alumbra cuando nos deslizamos o caemos en pecado. Nos fortalece en medio de nuestras debilidades y en medio de las pruebas que cada uno pasamos. Es Él quien nos está sosteniendo, hermanos, en medio de esta pandemia, tanto aquí en España como allí en Colombia y en todo el mundo. Es el Señor. Recordemos que al Señor no se le ha pasado por alto esto está en sus manos. Él en su soberana voluntad nos está haciendo pasar por ello, quizás para que nos acordemos de quién dependemos, para que le busquemos más cada día. Comparemos ahora lo que es la luz natural. Toda la luz que nuestros ojos ven en la naturaleza, bien sea un día soleado, como puede ser un día oscuro, un día soleado, como puede ser un día nublado, tanto el sol como las estrellas, recordemos que todo es creación del Señor. Nos podemos ir a Génesis 1:3 cuando nos dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué hizo la luz? Fue hecha. Respondió automáticamente, porque Él es el creador. La luz natural despierta, genera actividad, genera productividad también. La luz da vida a las plantas. Recordemos la fotosíntesis en las plantas. Ellas necesitan la luz. Da ánimo en los trabajos que cada uno tenemos. Hay más seguridad en nuestro diario vivir. Nos deja ver y deleitarnos en la creación para que adoremos al Creador y le demos toda la gloria y la honra a Él. Me encanta como dice Eclesiastés 11:7. Dice, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Es así, hermanos. Y vemos esa hermosa referencia que nos hace la luz, tanto espiritual como la luz natural, trae vida. Es beneficiosa. Ahora vamos a comparar las tinieblas, la oscuridad. Las tinieblas o oscuridad espirituales es el pecado. Es el pecado, hermanos, y es una palabra que quizás en muchas iglesias no les gusta tocar, pero es una palabra que hay que tocar. El pecado es lo peor que hay. Esa es la oscuridad. Cuando se está en tinieblas, es decir, cuando se está en pecado, se está en las garras o en la esclavitud de Satanás. Así estábamos nosotros antes de que el Señor viniera a nosotros. Antes de que Él viniera, esa luz resplandeciera en nuestras vidas, así estábamos tú y yo. Y así andan muchos hoy en día en el mundo. Por lo tanto, el que está en tinieblas está en las garras o en la esclavitud de Satanás.
lo cual lo lleva a la amargura, al aborrecimiento, a la mentira, a la soledad, la tristeza, al desánimo, la depresión, el caos y finalmente a la condenación. Y finalmente la oscuridad, el pecado lleva a eso, lleva a la condenación. En 1 Juan 2:9 nos dice que el que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que aborrece a su hermano, el que dice que está en luz, miremos cómo dice, el que dice, es decir, no está en luz. El que dice estar en luz, pero aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. ¿Qué nos dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, todo esto hace parte de las tinieblas. Y ahora que vamos a comparar las tinieblas naturales, vamos a ver que todo esto de lo que estamos hablando en este versículo, ¿dónde se practica? En la oscuridad. En la oscuridad. Ese es el sitio preferido de Satanás. Y ahí es a donde arrastra a todos aquellos que andan en tinieblas. En la oscuridad natural lo podemos ver actualmente. Hermanos, una pregunta. ¿Dónde abunda la maldad y la mayor parte de delitos y pecados? ¿Acaso no es en la oscuridad? ¿No es en los callejones y rincones, vías oscuras donde se presentan los mayores delitos? Es allí donde más se genera robos, asesinatos, violaciones. Es donde más hay consumo y tráfico de drogas. En esos rincones oscuros, en esos sitios que están en penumbras. En los burdeles o los clubes nocturnos, ¿qué se practica? Es donde se comercializa con el cuerpo, donde hay prostitución, homosexualidad, hay esclavitud sexual, hay violencia. En las discotecas, ¿qué vemos en las discotecas? Abundan las borracheras, las drogas, el desenfreno, la lascivia, los pecados sexuales, los pleitos y el libertinaje. Todos estos sitios de oscuridad es donde vemos todo este compendio de maldad que hay. Por lo tanto, vemos qué tan relacionado está las tinieblas espirituales con las tinieblas en la vida real, en el mundo actual. Es allí donde está lo peor. Y es bueno que en todos estos sitios de oscuridad donde muchos creen que nadie les está viendo. Muchos creen que allí, en la discoteca, en el rincón de la discoteca, pues aquí nadie me está viendo. O quizás en un rincón en una calle oscura donde se está consumiendo drogas, o en un prostíbulo, todos estos sitios, no, pues aquí nadie me ve. Pero se les olvida algo muy claro. Y es que el Señor todo lo ve. Recordemos que el mundo y aún nosotros podemos engañar o engañarnos a nosotros mismos. Pero recordemos que a Dios nadie le engaña. A Él nadie le engaña. Él lo ve todo y lo conoce todo. Él es omnipresente, que quiere decir que está en todas partes, y es omnisciente. Él conoce todo. Hermanos, estos son atributos que son únicamente de Dios. Él es el único que lo conoce todo. Él lo ve todo. Él sabe todo. Por lo tanto, no hay nada que podamos esconderle. No hay nada que podamos esconderle. Por eso cuando estemos tentados a caer en esa oscuridad, recordemos que aunque no tengamos a nadie alrededor conocido que nos esté viendo, hay uno que lo está viendo todo. Él sí nos está viendo. Y eso debe llevarnos a refrenarnos de caer en el pecado. Hermanos, recordemos que Dios conoce aún lo más profundo de nuestros pensamientos.
Gálatas 6:7 nos dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No nos dejemos engañar por aquello que parece bueno en el mundo. Y recordemos que Satanás y sus huestes no vienen con un cartel anunciando quién es. No, él viene con mucha sutileza. Y es un llamado especialmente a los jóvenes de que tengan mucho cuidado, porque el mundo muestra el pecado como si fuera algo normal, no pasa nada, tu prueba. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, jóvenes, y no tan jóvenes. Porque recordemos que Satanás está como león rugiente esperando a ver quién se descuida, ¿verdad? Así que debemos tener mucho cuidado de no caer en las tentaciones de este mundo. Ese es un poco la parte del primer punto, cuando hablábamos de lo que es la diferencia entre las tinieblas y lo que es la luz. ¿Y nosotros en qué estamos, hermanos? Estamos en luz. Si tú eres un hijo de Dios, estás en luz. Pero si no eres un hijo de Dios, si no has reconocido que eres un pecador y no te has entregado a Cristo como tu Señor y Salvador, aún estás en tinieblas. Vamos al segundo punto de este mensaje. El segundo punto es ¿qué revela el testimonio? ¿Qué revela el testimonio? Y el testimonio revela lo que realmente somos. Y eso lo vamos a ver en el versículo 6, 8 y 10. En los versículos 6, 8 y 10 encontramos una palabra que se repite. Una palabra que es si decimos, la cual nos debe llevar a meditar y autoexaminarnos para ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestro testimonio como creyentes. Hermanos, tengamos mucho cuidado de no estar autoengañándonos, dando una apariencia de cristianos de cara a la iglesia y vivir fuera de la iglesia igual que el mundo. Tengamos mucho cuidado de autoengañarnos, de caer en la religiosidad, de caer simplemente me pongo la careta de cristiano el domingo o el día que me reúno con la iglesia a orar o a un estudio, pero en la calle vivo igual que el mundo. Tengamos mucho cuidado con eso, no nos autoengañemos, porque el cristiano, el creyente verdadero, lo es las 24 horas del día, los 365 días del año. Y hermanos, y no es que seamos unos santos que no caemos en ningún pecado, no, caemos, pero no vivimos en pecado. Esa es la diferencia. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el pecado. Y eso es lo que vamos a ver. Por lo tanto, el creyente lo debe decir las 24 horas del día, los 365 días del año, y es una lucha que tenemos todos, hermanos jóvenes como hermanos adultos, tenemos una lucha constantemente con nuestra vieja naturaleza. Recordemos que aún estamos en este cuerpo. Recordemos que todavía no hemos sido glorificados. Y allí, cuando estemos en la gloria eterna, ahí se acabarán todos estos problemas, todo este pecado que nos asedia. Pero mientras tanto, mientras estemos a este lado de la historia, somos llamados a perseverar. Y sabemos que nosotros por nuestra cuenta no podemos perseverar, sino es la obra del Espíritu Santo que lo hace en cada uno de nosotros. Recordemos que Santiago 1:21 nos dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es muy importante que lo entendamos. No se trata solamente de escuchar y llenarnos de teología, de conocer la palabra del Señor. Se trata de vivir la palabra del Señor. Nuestra vida debe reflejar lo que realmente creemos. El versículo 6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando decimos tener comunión con Él, es decir, con Cristo, pero no vivimos, es decir,
pero no vivimos el cristianismo, no vivimos realmente una vida que glorifique a Dios, sino que vivimos en tinieblas. La misma palabra llama a esto mentiras, mentirosos. Y yo quiero que pongamos mucho cuidado en el verbo que nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que andamos. Esa palabra está en un presente continuo. No es que anduvimos en tinieblas, no es que anduvimos en pecado, sino que andamos. Por lo tanto, está hablando de una persona que dice ser creyente, pero anda en pecado. Anda en pecado. Es muy importante que al leer las escrituras tengamos en cuenta los tiempos de los verbos, en qué tiempos están escritos, porque hay verbos que están en pasado, otros en futuro, otros son, hay que entender un poco también en qué tiempo está puesto. Y cuando aquí nos dice andamos en tinieblas, es una persona que está practicando el pecado. Y el que practica el pecado no es de Dios. Es decir, aquella persona que dice ser creyente, pero que practica el pecado, lo único que hace es conocer mucha teoría, habla mucho de quizás de temas teológicos de la Biblia, pero su vida no lo refleja. Su vida dice todo lo contrario. Y a eso el Señor lo llama mentira. Puede conocer la palabra, pero si no la vive, si no es visible en su diario caminar, ¿qué dice la palabra del Señor? Que no tiene la verdad. No tiene la verdad. No practica la verdad. Pero claro, debemos entender cómo va a practicar la verdad si no la tiene. No puede practicar lo que no tiene. Y una pregunta, ¿quién es la verdad? La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que nos dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Hermanos, como creyentes, no solamente nos basta con conocer la Escritura, sino con vivirla, ponerla por obra. Y si no la ponemos por obra, es decir, si no vivimos en la luz del Evangelio, la vida es una mentira en la que estamos metidos. Y estamos pisoteando la palabra del Señor. La vida de un verdadero hijo de Dios también es práctica y debe ser consecuente con lo que dice ser. La vida del verdadero creyente es una vida también práctica y debe ser consecuente con lo que decimos ser. Y ya hemos leído Santiago 1:2. Sed hacedores de la palabra. Sed hacedores. Es un imperativo. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. En el versículo 8 también volvemos a encontrar esta palabra. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El decir que no tenemos pecado, y aquí quiero ser enfático, hermanos, cuando hablamos de pecado nos referimos al pecado en todas sus formas, visibles y no visibles. Para Dios no hay pecaditos. Para Dios no hay pecados grandes y pequeños. Es pecado tanto el que asesina como el que miente. Todos los pecados. Aquí el Señor no está diferenciando de pecados como el mundo católico romano dice, veniales y todo esto. No, eso son mentiras. El pecado es pecado y el pecado nos aleja del Señor. Por eso la necesidad de confesar cada día delante del Señor, reconociendo lo que somos, pecadores, y que necesitamos un abogado, y ese abogado es nuestro Señor Jesucristo. Así que es bueno que eso lo tengamos claro. No hay pecados pequeños. El decir que no tenemos pecado, eso es orgullo, eso denota orgullo, altivez, soberbia, autoengaño. Y la misma palabra del Señor es clara. ¿Qué dice aquí? Y la palabra de Dios no está en él. No está en esa persona que dice que no peca. Porque entonces está haciendo al Señor mentiroso. Entonces sabe más esa persona que el Señor.
¿Sabe más aquel que dice que no peca que lo que el Señor ha dejado escrito? ¿Quién es la verdad? Recordemos que la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, aquel que peca, pero que dice que no tiene pecado, aparte de ser un mentiroso, es claro que no tiene el Espíritu de Dios. Es claro que no es creyente. Esa persona está en tinieblas. La verdad no está en él. Por lo tanto, hermanos, si Cristo no está en una persona que dice ser cristiano, y lo digo claramente, que dice ser cristiano, por muy educada que sea, por muy elocuente que sea, por muy bondadosa, por muy humanamente buena que parezca ser o sea, si esa persona no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, no es creyente. No es creyente. No podemos decirle a una persona que porque es muy buena persona y muy carismática y muy cariñosa y le ayuda a todo el mundo, pero no cree en Jesucristo. No podemos decir que esa persona es creyente. Si Cristo no está en uno, no hay vida, porque Él es la vida. Es bueno recordar, hermanos, que como creyentes, mientras estemos a este lado de la eternidad, lo que comentaba ahora, en estos cuerpos corruptos y mortales, caemos y caeremos muchas veces en pecado. Pero como verdaderos hijos de Dios, cuando pecamos, hay dolor, hay tristeza, hay vergüenza. Y ese mismo dolor que sentimos cuando pecamos es el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos está confrontando con nuestro pecado. Y ello nos va a llevar ¿a qué? A confesar. Ese dolor nos va a llevar a confesar, nos va a llevar al arrepentimiento. No en vano la misma escritura nos dice que tenemos un abogado al cual recurrir. Si nos vamos a 1 de Juan 2:1 que nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? A Jesucristo el justo. Hermanos, y si confesamos y nos apartamos del pecado, somos perdonados. Tengamos en cuenta que no basta solamente con decir, Señor, sí, me arrepiento porque he pecado, he caído en este pecado o en el otro, y ya está. No, también tenemos que apartarnos de ellos, luchar contra nuestra vieja naturaleza. Confesar sí, pero necesitamos apartarnos también del pecado. Vamos al versículo 10. Una vez más encontramos, si decimos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué será que el apóstol Juan remarca tanto estas palabras? Porque está confrontando a aquellos que dicen ser creyentes, pero que realmente no lo son. Y lo dijo en aquellos tiempos, en los tiempos donde se escribió esta carta, pero la palabra del Señor es viva y es eficaz, y es la misma de hace 2000 años y la misma que tenemos hoy. Por lo tanto, esta palabra aplica a cada uno de nosotros también hoy. Cuando decimos que no hemos pecado, estamos queriendo decir que somos justos por nuestra propia cuenta. Cuando decimos que no hemos pecado, estamos queriendo hacernos justos por nosotros mismos. Y recordemos que justo no hay ni a uno. Nosotros somos justificados en Cristo. Él es la justicia. En Él somos justificados. Y aquel que dice que no ha pecado y que se cree justo por su propia cuenta, ¿qué le está diciendo a Dios? Le está diciendo, Dios, tú eres un mentiroso que nos acusa sin motivo. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Aquel que dice que no ha pecado, que dice, hace a Dios mentiroso. Por eso dice que su palabra no está en esa persona. Porque si esa palabra, si la palabra de Dios estuviese en él, si Cristo estuviese en él, si el Espíritu Santo está en esa persona que dice ser creyente, reconocería su pecado, reconocería que es pecador y reconocería que necesita perdón cada día, cada día. Nos dice Juan 3:20,
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El verdadero creyente, como hablaba ahora, hermanos, siente dolor por el pecado, siente vergüenza y se arrepiente constantemente. Porque para eso nos ha dejado el Señor su palabra. Para que recordemos que tenemos un abogado y que recordemos que cuando caemos debemos ir a Él. Porque nuestras propias fuerzas no vamos a ser justificados. El único justo y fiel es quien nos salvó. Quien se entregó en aquella cruz. Supongo yo, cuando entré ahora a la reunión, creo que estaban participando del pan y el vino. Eso es lo que nos recuerda el pan y el vino. Nos recuerda que ese pan nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo fue quien cargó con todas nuestras miserias, cargó con todo nuestro pecado en aquella cruz, con todo el castigo que tú y yo merecíamos, Él lo cargó en la cruz. Y cuando tomamos ese vino, que no es que se convierta en sangre como muchos quieren hacer entender, es vino normal y lo que nos recuerda es la sangre, esa sangre derramada en la cruz para remisión de nuestros pecados. En estos 3 versículos, hermanos, podemos ver una secuencia de ese autoengaño. Creer tener comunión con Dios, viviendo igual que los incrédulos, lleva a creer que no se tiene pecado. Y esta es la convicción que se cae en la vanagloria, creyéndose justo en sí mismo. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? Que el que esto dice es un mentiroso, que no tiene la verdad del Evangelio, y al no tenerla tampoco la van a practicar. Se engañan a sí mismos blasfemando el nombre de Dios, haciendo burla con un mal testimonio. ¿Cuántos de esos no hemos visto en las congregaciones? Que dicen ser creyentes, aparentan ser creyentes y piadosos, y aún conocen la Biblia, pero qué mal testimonio se da muchas veces en la calle. ¿Cuántas veces no nos han dicho, oye, aquel, no es que era creyente, no es que era un hermanito, pero mira, vive igual que los demás? Tengamos cuidado, hermanos, con el testimonio que estamos dando cada uno, porque es el nombre del Señor que pisoteamos cuando damos un mal testimonio. Podemos engañarnos a nosotros mismos y quizás a otros, pero no olvidemos lo que acabo de comentar. A Dios nadie lo engaña. Él todo lo ve. Recordemos que Él es omnipresente y omnisciente. Él escudriña lo más profundo de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Hermanos, y esto es bueno, porque esto nos hace recordar de dónde hemos sido sacados. Y también nos va a guardar a medida que crecemos en esa santidad, en reconocer que somos pecadores y necesitados de su perdón. Eso nos va a guardar de caer en las tentaciones de este mundo. Porque vamos a ver esas tentaciones y la palabra del Señor, si estamos arraigados y cimentados en ella, el Señor va a traer esos versículos que nos confrontan y que nos van a hacer huir del pecado. Pero para que esos versículos vengan a nuestra mente, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras, abrir la palabra del Señor. No solamente el día que nos reunimos como iglesia en los diferentes locales, no solamente el día que nos reunimos en la oración o en el estudio bíblico. No, todos como creyentes tenemos una gran responsabilidad de alimentarnos de la bendita palabra de Dios. En ella está la verdad. Y ella, entre más la conocemos, entre más vemos la santidad de Dios, más pecadores nos vemos y más necesitados nos vemos de ese perdón. Vamos al tercer punto, hermanos. ¿Cuál es el resultado de una verdadera conversión? Confesión, arrepentimiento y comunión. Eso lo vemos en el versículo 7 y 9 de la lectura que hemos hecho. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, si realmente hemos entendido el Evangelio y sabemos qué significa tener comunión, en el griego es koinonía, es
y comunión significa compartir íntimamente la plena luz de la presencia de Dios. Eso es la coinonía, la comunión. Si hemos entendido realmente el Evangelio, ello nos va a llevar a andar en luz, como dice aquí este hermoso pasaje. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en esa luz, nuestras vidas van a reflejar la luz de Cristo. Hermanos, nosotros somos libros abiertos. El mundo allí fuera, en medio de tanto pecado, está mirando nuestro andar diario. Nos están leyendo y no nos están leyendo para exaltar a Dios, sino muchas veces para burlarse, para mirar en qué fallo, en qué estamos fallando, en qué pecado estamos cayendo. Para así decir, ¿ese es tu Dios? ¿Y vives igual que yo? Si así es, ¿para qué voy yo a buscar, para qué voy a ir a una iglesia o para qué voy a escuchar el Evangelio? Pero el que está en luz debe ser luz. Somos llamados a ser luminares en este mundo de tinieblas. Hermanos, todos tenemos luchas, todos. Ustedes allí y nosotros aquí. Nosotros estamos en una isla que es muy hermosa, por cierto. Sí, es turística, sí. Pero en verano, esto es Sodoma y Gomorra. Esto es Sodoma y Gomorra literalmente. Con lo que se ve aquí, hermanos, y si no estamos aferrados a la palabra del Señor, ya nos hubiésemos ido al mundo. El Señor, por su misericordia, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Nosotros lo vemos aquí en esta pequeña isla. Hay mucho pecado, pero aún aquí el Señor tiene un remanente. Y no es porque nosotros seamos mejores que nadie, es por la pura misericordia del Señor, que nos sigue guardando. Y que sigue guardando a esa pequeña manada que el Señor está levantando aquí en esta isla. Y es lo mismo que el Señor está haciendo allí en Pereira, lo mismo que está haciendo en Quinchía, lo mismo que está haciendo con cada uno de nuestros hermanos y de nuestros hogares. Si realmente hemos entendido el Evangelio, debemos andar en luz. ¿Qué nos dice Juan 8:12? Una vez más, vuelvo y lo leo. El Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, tiene que ser visible el cambio de nuestras vidas. No en perfección, hermanos, no en perfección, porque la perfección solamente será cuando estemos en la gloria, cuando seamos glorificados, pero sí creciendo en santidad. El creyente no se convierte, no, el Señor no le da la salvación y se queda ahí, no, tiene que haber una santidad progresiva. Nos dice Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Como hijos de Dios, andemos en luz. Recordemos que hemos sido santificados en Cristo posicionalmente. Nosotros ya hemos sido santificados el día que el Señor por su misericordia nos regeneró, nos salvó, nos dio vida eterna. Ya hemos sido santificados posicionalmente, pero hay una santidad que es progresiva. ¿Y cuándo se terminará esa santidad progresiva? Hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor o cuando Él haya venido por segunda vez. Es decir, toda la vida es una vida de santidad progresiva. Y esa santidad perfecta solamente va a ser cuando estemos en su gloria. Y esa santidad progresiva es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del pastor, hermanos. No es responsabilidad de un evangelista. No, hermanos. Es responsabilidad de cada uno como creyentes la santificación progresiva. A través del estudio constante de la Escritura. A través de la oración. Es necesario, hermanos, alimentarnos de la buena palabra, que es la palabra de Dios. Dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero ¿quién es el que persevera? No es el Señor quien persevera. Somos nosotros los que somos llamados a perseverar. Y por nuestra cuenta es imposible que perseveremos. Nosotros perseveramos porque el Señor nos capacita a través de su Espíritu Santo para perseverar.
Hermanos, esa misma comunión con Dios nos va a llevar a tener también comunión con nuestros hermanos en la fe. Esa misma comunión con Dios nos lleva a tener también esa comunión con nuestros hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos teniendo comunión, hermanos, y estamos a unas cuantas horas de distancia. Estamos al otro lado del charco, y por la gracia del Señor y misericordia, estamos unidos en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos une. Y ustedes son mis hermanos y nosotros somos sus hermanos. Y tenemos hermanos en China, en Rusia, en cada país del mundo, que no les conocemos, que oramos por ellos, pero que son nuestros hermanos. Andar en luz es algo continuo. Significa que vivimos el resplandor de la luz de Dios, de modo tal que reflejemos las virtudes y la gloria de Dios. ¿Cómo reflejamos la gloria de Dios? No participando de conversaciones vulgares, no entrando en chismes, no participando de las mentiras, no participando de fraudes, ni de malos tratos al prójimo. ¿Cómo glorificamos a Dios, hermanos? Lo primero es obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo la palabra de Dios, practicando el respeto mutuo, no solamente con nuestros hermanos, sino aún con la gente del mundo. Debemos ser luz, no solamente en nuestro entorno cristiano, sino aún allí, en medio de la oscuridad. Es allí donde nos manda el Señor a hacer luz. No es solamente agradándole a los que nos agradan, o simplemente al que me cae bien lo saludo y con ese que participo. No, aún el que más mal me cae es por el que más tengo que orar y el que más tengo que perseverar, que el Señor tenga misericordia de él. El preocuparse los unos por los otros. Y cuando digo el preocuparse los unos por los otros, hermanos, se comete un gran error. Muchas veces se cree que es el pastor o los responsables de una congregación los que tienen que estar pendientes de las ovejas. No, las ovejas también tienen que estar pendientes de los pastores, de los diáconos, de los hermanos que son responsables en la congregación. No es solamente el pastor el que tiene la responsabilidad es de toda la iglesia. La responsabilidad es de que si mi hermano no me llama, yo debo llamar a ver qué pasó. Si hay un hermano que hace mucho tiempo no viene o que quizás nos hemos dado cuenta que anda un poco flojo, preocupémonos por llamarlo. No esperemos que el pastor haga ese trabajo, porque el trabajo es de toda la iglesia. Es de toda la iglesia, hermanos. Y eso le da la gloria a Dios. Ser los mejores en nuestras labores diarias. Recordemos que eso también honra al Señor. En definitiva, hermanos, somos llamados a ser luz y sal en este mundo de tinieblas. A eso somos llamados. No somos llamados a tener luz y escondernos. Somos llamados a hacer luz dentro y fuera de la iglesia. Y recordemos que la iglesia no son los locales. Eso es bueno también recalcarlo. La iglesia no es un local, no son 4 paredes, no son edificios por muy bonitos que sean. La iglesia somos tú y yo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo, cuya cabeza es Cristo y solo Cristo. Vemos al final del versículo 7 algo muy importante que no debe pasarse por alto. El versículo 7 al final nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y una vez más, hermanos, los llevo a que miremos en qué tiempo está puesto ese verbo. ¿En qué tiempo está puesto? Limpia. Limpia. Es un presente continuo. Es un presente continuo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Recordemos que los sacrificios antiguamente solo cubrían los pecados. Cuando vamos a Génesis, a Levítico, cuando vemos todas aquellas ceremonias del Antiguo Testamento, recordemos que esa sangre de los corderos solamente cubría el pecado, pero no lo limpiaba. Los hermanos del Antiguo Testamento, como nuestros hermanos del Nuevo Testamento, todos somos salvos por una sola sangre, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los corderos y todas aquellas ceremonias eran una tipología de Cristo, apuntaban a Cristo. Ellos lo veían a futuro.
nosotros ya lo vemos cumplido. Por lo tanto, la sangre de Cristo limpia, borra, y si nos fijamos bien, dice en presente continuo, nos limpia, constantemente nos limpia. De ahí la necesidad, hermanos, de estar confesando cada día nuestros pecados, cada día. Y el que diga que no peca, recordemos, dice la palabra del Señor que es mentiroso. Todos pecamos, bien sea por un mal pensamiento, una mala palabra, todo, hermano, todos. Por eso la necesidad de que cada día vengamos delante del Señor, reconociéndonos pecadores, reconociendo nuestra necesidad de ese Salvador, de ese abogado que tenemos, el cual perdona cuando confesamos. Dice John MacArthur en uno de sus comentarios, un cristiano genuino tiene por hábito andar en la luz, es decir, en la verdad y en la santidad, no en tinieblas, falsedad y pecado. Su manera de andar también resulta en una limpieza continua del pecado. A medida que el Señor limpia a los suyos, puesto que quien anda en luz participa del carácter de Dios. Ellos llegan a caracterizarse por su santidad, y esto indica que su comunión con Él es verdadera. Un cristiano auténtico no anda en tinieblas, sino en la luz, y su limpieza de todo pecado es continua. La limpieza de nuestros pecados, hermanos, es continua. El Señor dice que Él borró todos nuestros pecados. Sí, pero nosotros, mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir cayendo en pecado. Pero tengamos cuidado, una vez más les digo, de no pensar que, bueno, el Señor me perdonó ya los pecados y como todos caemos, pues yo vivo como me parezca. No, entonces el que hace eso es que no ha entendido el Evangelio. Porque una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Es bueno que eso lo tengamos en cuenta. Ya me acerco al final, hermanos. Vamos al versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 9 nos enseña cuál es la solución al mayor problema que tenemos, el pecado. Aún siendo creyentes, hermanos, mientras estemos a este lado de la historia, vamos a caer. Pero una vez más les digo, que esto no sea un motivo para darle rienda suelta a nuestro pecado. Recordemos que pecamos, pero no vivimos en pecado. Podemos ir a 1 Juan 3, 8 y 9. Porque yo puedo hablar todo lo que quiera, pero me puedo equivocar. Pero la palabra del Señor no se equivoca. Ella es inerrante. Ella no se equivoca. Nos dice 1 Juan 3, versículo 8 y 9. El que practica, vemos la palabra, hermanos, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El verdadero creyente no practica el pecado, aunque puede caer en pecado y cae, pero no vive en la práctica del pecado. Y es importante que veamos en este versículo 9, hay un condicionante. Un condicionante, es decir, hay una condición para ser perdonados. ¿Cuál es esa condición? Si confesamos. Somos llamados a confesar nuestros pecados cada día. Hermanos, y muchas congregaciones no quieren usar esta palabra pecado. Muchos la llaman errores, equivocaciones, lo quieren suavizar. Pero no podemos suavizar una palabra que es tan clara en la palabra de Dios. Hay que hablar del pecado, porque eso es lo que nos aleja de Dios. Eso es lo que nos tenía separados de Dios.
Y es lo que nos separa muchas veces en esa comunión íntima del Señor cuando no confesamos nuestros pecados. Por lo tanto, ese condicionante es un requisito indispensable para ser perdonados a través del único, fiel y justo por el cual somos perdonados. Somos limpios de todo pecado, de toda nuestra maldad. Pero como les dije en el principio de este mensaje, no basta con confesar. Hay que apartarnos del pecado. Nos dice Proverbios 28:13. Voy a leer un pequeño texto de William Hendrickson que me encanta cómo habla de ello. Dice, primero voy a leer el versículo que les había dicho, hermanos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por lo tanto, no se trata solamente de confesar, se trata de confesar y apartarnos del pecado. Mientras que el que los encubre dice que no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia del Señor. Entonces es bueno que meditemos. ¿Estamos confesando delante del Señor cada día? ¿Estamos reconociendo que somos pecadores? Les leo esta un pequeño resumen de lo que nos dice el hermano William Hendrickson. Dice, el texto consta de 3 partes. La primera es la condición, la segunda la certeza y la tercera el cumplimiento. Si confesamos nuestros pecados, es la parte condicional de la oración. Confrontamos los pecados que hemos cometido sin defendernos ni justificarnos. Confesamos nuestros pecados para demostrar arrepentimiento y renovación en nuestra vida. El arrepentimiento diario del pecado nos lleva a una confesión continua. La única condición que Dios requiere para el perdón es que confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Aquí tenemos la certeza. Dios es fiel y justo. Dios es fiel a sus promesas hechas al pueblo del nuevo pacto. Dios declara, perdonaré su maldad y no recordaré nunca más sus pecados. Eso lo pueden encontrar en Jeremías 31:34, Hebreos 8:12, Hebreos 10:17. Créanme, hermanos, que si fuera por versículos bíblicos, en cada párrafo podría poner muchísimos versículos. Él perdona nuestros pecados y nos purifica de toda injusticia. Y el texto griego dice que Dios en realidad perdona y purifica de una vez y para siempre. El primer verbo perdonar describe la acción de cancelar una deuda y restaurar al deudor. El segundo verbo limpiar se refiere a santificar al pecador, perdonado de modo tal que pueda tener comunión con Dios. Así que, hermanos, para concluir este mensaje, yo quiero terminar con algunas preguntas, no para que me las contesten, sino para que cada uno medite en ellas. Y yo espero que este mensaje que he compartido, hermanos, sea de bendición. Ya sé que es confrontador, porque a mí me ha confrontado, pero lo necesitamos. Necesitamos ver cómo están nuestras vidas como creyentes. Termino con unas preguntas para que cada uno se las conteste a sí mismo, y es, si decimos ser cristianos, ¿estamos en luz? Es una pregunta. ¿Estamos en luz? Cada uno medite en ella. ¿Conocemos la verdad? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la fe que se nos ha dado? ¿Estamos reconociendo cada día que pecamos y necesitamos el perdón? Eso es bueno que nos lo preguntemos a nosotros mismos, que nos autoexaminemos, hermanos. La misma escritura nos manda a autoexaminarnos constantemente. Como verdaderos hijos de Dios somos llamados a andar en luz. Nos dice Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Profundicemos en conocer la verdad del Evangelio.
Nos dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, si su palabra está en nosotros, hagamos la práctica, vivámosla, santifiquémonos en ella. Nos dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, reconozcamos cada día que pecamos y vamos ante Dios por medio de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo para confesar nuestros pecados y para apartarnos de ellos. Recordemos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No basta solo con confesar, debemos apartarnos de ellos. Es así, hermanos, que vamos a evitar el autoengaño y tendremos una verdadera comunión con Dios y con su pueblo para exaltarle y adorarle en espíritu y en verdad. Y para aquellos amigos que aún están sin Cristo, aquellos amigos que están escuchando el mensaje, que aún están dudando, que quizás han venido muchas veces a escuchar en las asambleas, o quizás es la primera vez que escuchan este mensaje, también hay palabras para ti. Pon mucha atención a lo que hemos comentado, a lo que hemos expresado aquí, porque el Señor te está haciendo un llamado al arrepentimiento. No te engañes a ti mismo creyendo que eres bueno. No hay bueno ni aún uno. El único bueno y perfecto, santo y misericordioso, es aquel que tiene poder para salvarte, Jesucristo. Nos dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. Solo en ella hay salvación. Fuera de él no hay salvación. Amigos, nada de lo que te ofrece este mundo, y cuando digo nada es ni el dinero, ni la fama, ni la belleza, ni las buenas obras, la popularidad, ni los estudios, ni las religiones, ni nadie tampoco, ni los médicos, ni los humanistas, ni los psicólogos, ni tu familia, ni tus hermanos, tampoco tus pastores o evangelistas. Ninguno de ellos te puede dar vida eterna. Ninguno de ellos te va a salvar. Nada de ellos te puede salvar del tormento eterno que te espera si no te arrepientes de tus pecados. Aunque aquí muchas veces puedas ver que estás vivo y disfrutando quizás de comodidades, de una vida bien, supuestamente, recuerda que todo eso es pasajero. Aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso. La pregunta es, ¿sabes dónde vas a pasar la eternidad? Eso es una pregunta que aquel que está sin Cristo tiene que hacerse. Nosotros como creyentes ya tenemos una seguridad de salvación. Ya sabemos a dónde vamos a ir cuando partamos. Pero tú que estás sin Cristo, ¿sabes a dónde vas? Clama al Señor que traiga a ti convicción de pecado. Arrepiéntete y ven a Cristo. Él y solo Él te garantiza la vida eterna. Y podrás disfrutarla desde ahora mismo. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor te está llamando al arrepentimiento. No es casualidad que hayas escuchado este mensaje. No endurezcas tu corazón. Escucha la voz de Dios. Y ven a Cristo, que solo en Él hay salvación. Termino, hermanos, con una hermosa frase de Charles Spurgeon, cuando nos dice, es indispensable que pongamos en práctica aquello que leemos en la palabra de Dios. La esencia de la fe cristiana radica en su práctica y por tanto los cristianos deberían ser Biblias andantes de carne y hueso. Amados hermanos, que el Señor los bendiga.
Espero no haberme pasado demasiado, y si lo hice lo siento, pero por mí estaría hablando más tiempo de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y gracias por permitirme compartir este tiempo con ustedes.